Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloyar. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la tercera sesión del Diplomado de Derecho Civil Patrimonial con el tema Forma del Acto Jurídico, que será desarrollado por la distinguida doctora Fiorella Vázquez, quien es doctora en Derecho con mención sobresaliente, magíster en Gestión y Desarrollo Inmobiliario, abogada titulada con mención por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia en Derecho Civil y Gestión Inmobiliaria, tanto pública y privada, investigadora del Observatorio Inmobiliario Mercantil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido coordinadora de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y asesora en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República. Actualmente se desempeña como jueza titular especializada en materia civil, certificada en gestión de bienes estatales y contrataciones con el Estado. Es autora de diversos artículos en materia civil y administrativa. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes en transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales serán atendidas por la doctora durante el desarrollo de la clase o al finalizar de la misma. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias, Ale. Muy bien, ¿qué tal con todos? Muy buenas noches. Entonces, en estos minutos voy a exponer lo que es la forma, la formalidad y desde mi punto de vista la formalización ulterior del negocio jurídico. Ya, básicamente, en realidad, el negocio jurídico por excelencia es el contrato, ¿no? Que es un subtipo de negocio jurídico. Así que nos vamos a referir básicamente al contrato. Muy bien, previo a ello, o mejor dicho, con el apoyo para exponer este tema, voy a hacerme ayuda de unas diapositivas. En cualquier momento pueden levantar el micrófono y consultarme si tuvieran alguna duda, inquietud o aclaración. No existe ningún problema. Asimismo, voy a hacer valer también de un artículo que escribí sobre esta forma, digamos, sobre la forma y la formalidad y la formalización ulterior. Escribí el año pasado y se publicó en Gaceta Jurídica, no recuerdo exactamente, en una colección de un libro, ¿ya? Entonces, con eso vamos a ir avanzando y les ruego, por favor, que nuevamente, si quisieran intervenir, decir alguna experiencia, consultar algún caso, referido al tema, obviamente, no duden en levantar el micrófono y realizar la consulta. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos solamente por temas didácticos para tener la noción del contrato. Voy a compartir primigeniamente unas diapositivas respecto a qué nosotros entendemos por contrato, ¿no? O sea, podemos, por ejemplo, encontrarnos con diferentes situaciones o hechos que ocurren en la realidad y que nosotros nos podemos consultar si es que estos serían o no un contrato, ¿no? Por ejemplo, Inuzuka, perdón, es estudiante de la PUC, practicante de una prestigiosa firma y amante de los animales. Sus múltiples ocupaciones le impiden pasar tiempo con sus perros. No obstante a ello, Kiba acuerda con su compañera Hinata para que esta última juegue, acaricie y acompañe a Kamuru por lo menos 4 horas diarias a cambio de una tarifa ascendente a 20 soles por hora de servicio. Entonces, ante esta situación que puede pasarle a cualquiera, ¿no? En el cual dos personas eh, quedan, ¿no? O sea, acuerdan de que le va a prestar el servicio al cuidado a su perro a cambio de una remuneración, ¿existiría, no, un contrato o sería, por ejemplo, también llamado acuerdo de cortesía? Entonces, ¿cómo nosotros calificamos la existencia o no de un contrato? Entonces, para ello tenemos diversas normativas. Recordemos que la fuente
de inspiración de nuestro Código Civil del 84, al menos en la materia contractual, es del Código Italiano. Entonces es importante que nosotros hagamos referencia a ese código, ¿no? Y a su vez, el Código Italiano tiene su parte de inspiración en el Código francés. Entonces, ¿qué es lo que regula el Código Italiano, ¿no? En el contrato en 1321. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial entre ellas. Miren, ese es el artículo 1321 del Código Civil Italiano. Ahora veamos cuál es nuestro Código Civil, qué es lo que dice nuestro Código Civil. Que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, ¿no? Prácticamente es una copia de ese artículo, el 1321 y nosotros el 1351. Entonces, como les he mencionado, el contrato es la categoría más amplia del negocio jurídico, es lo que más se controvierte, lo que más se califica, se interpreta y se integra dentro del ámbito, por ejemplo, jurisdiccional, en el ámbito civil. Es la principal fuente de obligaciones también. Al formar justamente o conformar una relación jurídica patrimonial, constituir, regular o extinguir, surte que es la principal fuente generadora de las obligaciones debidas, de hacer, de no hacer o de dar. Pues el contrato, por su misma noción que dice tanto el Código Italiano como el Código Civil, es bilateral o plurilateral, ¿no? Porque dice es el acuerdo entre dos partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay dos, por lo menos, dos intereses en juego. Por lo menos. ¿Puede haber más? Sí. ¿Ok? No puede existir un contrato unilateral. O sea, una cosa es la prestación unilateral, que sí, efectivamente, puede celebrarse entre dos partes, por ejemplo, la donación, pero solo una de estas se sacrifica eh, entregando un patrimonio, por ejemplo, ¿no? Sin recibir nada a cambio a la otra. Es una prestación unilateral. Pero esto no quiere decir que sea unilateral el contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos partes, un donante y un donatario. Entonces, nuevamente, el contrato siempre tiene que ser o bien bilateral o bien plurilateral. Se caracteriza por su patrimonialidad y juridicidad, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, siendo ello así, con esta breve reseña que hemos dicho, ¿cuándo podemos encontrar, o mejor dicho, cuándo podemos calificar la existencia de acuerdos que constituyan jurídicamente lo que dice el 351 como un contrato? Nuevamente, no todo lo que llega, digamos, a los despachos judiciales o, digamos, a consultas también de ustedes, tal vez en los estudios o para hacer informes, es necesariamente un contrato. Tenemos que calificar, encontrar sus elementos constitutivos, ¿no? Componentes de esta noción. Entonces, ¿cuáles son esos elementos constitutivos y componentes de esta noción? Lo primero es el acuerdo. Para que surja un acuerdo, lógicamente tiene que ser bilateral o plurilateral. ¿Por qué es el acuerdo? Es la conjunción de manifestaciones de voluntad, que por casi excelencias, casi siempre es así, salvo las formas alternativas de acuerdo que están en el Código Civil, es cuando se conjuga, pues, lo que es la oferta, ¿no? Te ofrezco mi celular Honor, ¿no? Con identificación tal, a 500 soles la oferta, y la contraparte, si puede ser instantánea, digamos, en este momento, si mi contraparte está de frente, es la aceptación, que es justamente adherirse a esta oferta, que esta oferta tiene que estar completa, suficiente, seria, etcétera, ¿no? Dice, sí, estoy de acuerdo. O alguno de ustedes me dice, sí, estoy de acuerdo. Ahí se forma el
contrato, o sea, el acuerdo, ¿no? Obviamente que esta aceptación tiene que llegar a conocimientos, hay todo un tema de la presunción, de la teoría de la recepción, respecto al conocimiento efectivo entre ausentes, entre presentes, no es materia de ahora, pero tiene que llegar obviamente al conocimiento o a la posibilidad de conocer del oferente. Ahí se forma el acuerdo. Entonces, nuevamente, se necesitan por lo menos dos partes. Ahora, lo que regula nuestro Código Civil en los contratos típicos, no nominados, bueno, hay todo un tema también en cuanto a a, al concepto de nominado y típico, son contratos normalmente bilaterales, pero pueden existir plurilaterales, es decir, donde hay más de dos partes contractuales que nos vienen a ser el centro de intereses. Sí, pensemos, por ejemplo, en los contratos comerciales, ¿no? En las asociaciones de participación, en los consorcios, etc. Existen normalmente más de dos partes, son contratos plurilaterales. Muy bien, ya hemos hablado del primer elemento constitutivo, que es el acuerdo. Y hemos también hecho referencia a que debe existir dos o más partes. El tercer punto es que debe existir un reglamento de intereses. ¿Para qué las partes se unen, forman este acuerdo, si es que no va a existir, digamos, un intercambio, como en este caso, eh, de un bien o de un servicio? Normalmente, el contrato es un instrumento para materializar este intercambio que tiene patrimonialidad, es decir, alguna incidencia económica, ¿no? Entonces, el cómo se concreta o cuáles son los pasos que tiene que existir para que se dé este intercambio es el reglamento de interés, ¿no? Por ejemplo, yo en mi oferta voy a hacer una propuesta de este reglamento, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Se va a transferir la propiedad del celular tal, Honor tal, ¿no? El día 21 de junio de 2024 será entrega. Se deja constancia que tendrá una garantía de 3 meses. Entonces, todo eso es una parte del reglamento que la otra parte o bien puede adherirse a ese reglamento y hacer la aceptación, o bien puede proponer alguna modificación a través de una contraoferta o, o una nueva oferta, ¿ya? Entonces, el punto es que ambas partes, o bien ya sea bien se adhiere a la voluntad de este reglamento eh, preconcebido, o bien agrega nuevas cláusulas, ambas partes lo que hacen es crear en este instrumento legal un reglamento de intereses que se va a ejecutar al momento en que se celebra, o si, bueno, habría que ver si es que alguna obligación se difiere a posterior, ¿ya? Por eso es un reglamento de intereses. Recordemos que las normas del Código Civil en su gran mayoría son dispositivos. ¿Qué quiere decir dispositiva? Que las partes son libres de pactar, por ejemplo, el lugar de entrega, quién asume los gastos de transporte o de los gastos de entrega, em, dónde se va a ejecutar el acuerdo, ¿ok? Es libre. O cuándo se va a pagar, es libre. O sea, son dispositivas. Las partes bajo su autonomía privada pueden llenar este acuerdo. Y si no lo llenan, ahí recién, de manera subsidiaria, es que se van llenando conforme a las normas que señala el código, se integra al contenido del contrato. En defecto de eso, se entiende que es el domicilio del vendedor, no sé, ¿no? O que es, la entrega se producirá en tal, de inmediatamente, ¿no? Si es que no se ha establecido la fecha. O sea, ¿no? Entonces, es por eso que se llama reglamento de intereses, porque las partes
llenan ese acuerdo, llenan, conforme a sus intereses, reglamento. Después, obviamente, que tiene que tener un propósito jurídico genérico, ¿no? Juridicidad. Pasar por el filtro que hace el ordenamiento jurídico. Normalmente lo que se celebra son contratos típicos. Y los contratos típicos, compra-venta, arrendamiento, mutuo, fianza, contrato de obra, mandato, secuestro, qué sé yo, todos gozan de juridicidad. Ya pasaron por un filtro de relevancia objetiva del ordenamiento jurídico y por tanto obviamente le va a otorgar sus efectos de ley. Este contrato se califica. Recordemos también el tema de las calificaciones. Muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando estamos en un proceso, se observa que las partes, como son muy bien, hemos dicho, tienen autonomía privada, autonomía contractual, pueden reglamentar sus intereses, le ponen un nombre o que no pertenece a la calificación jurídica objetiva del contrato, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que el Código Civil regula un contrato preparatorio, que es el compromiso de contratar, ¿no? Y el contrato de opción, nos llaman también el primer contrato preliminar, etc. Son contratos preparatorios que van a preparar ya al contrato definitivo. Entonces, se suele celebrar, y lo he visto varias veces, en los contratos de compraventa, ¿ya? Porque esos son calificación objetiva, y le ponen compromiso para celebrar un contrato de compraventa, ¿no? O contrato de separación. Entonces, si uno se fija solamente en el nombre del contrato, en el rótulo, ¿no? En el subrayado, es como lo que indican las partes, uno podría confundirse y decir, oye, es un contrato preparatorio. Un contrato preparatorio, las reglas son totalmente diferentes a un contrato definitivo, que es el contrato de compraventa. Entonces, ¿qué hace quien va a calificar y quien va a interpretar el contrato? Y es súper importante, porque nuevamente las reglas son difíciles, son totalmente disímiles. Lo único que surge en un contrato preparatorio es la obligación de suscribir el contrato. Y por ahí le puedes mandar a tormenta de escritura pública, pero más no. O obligar, perdón, a hacer, a que suscriba el contrato, pero más no. Pero en contrato definitivo son otras obligaciones. Entonces, son diferentes los efectos que digamos, se actúan dependiendo de cómo se califica. Entonces, es muy importante la calificación. ¿Y qué es la calificación? Es ese procedimiento intelectual que realiza el operador de justicia para que a raíz de, digamos, los elementos constitutivos del negocio, ¿correcto? Digamos, el elemento causal, ¿no? Subjetivo, bla, 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 pueda encasillarlo hacia un tipo contractual específico. Dijimos el ejemplo de compromiso para contratar, ¿no? El compromiso para contratar. Si yo veo, por ejemplo, en ese rótulo, compromiso para contratar una venta, y yo leo en sus cláusulas, el objeto es transferir la propiedad a cambio de, no sé, $200.000. Si yo leo ese intercambio y yo leo, por ejemplo, hay una obligación, se activan las obligaciones de saneamiento, el precio se paga en cuotas, hay cláusula de reserva de propiedad, etcétera. Entonces mi mente va a decir, oye, estos elementos, tanto objetivo, causal, pertenecen no a un compromiso de contratar, sino a un contrato de compraventa. Entonces corresponde que lo califique jurídicamente como tal, y al calificar, entonces vamos a encontrar cuáles son sus reglas específicas. Muy bien. Entonces, relaciones jurídicas, obviamente, no causa relaciones jurídicas entre las partes. Como bien dice uno de los principios contractuales, pacta sunt servanda, principio de relatividad, ¿no? Es un acuerdo, el acuerdo es ley. Se tiene, es obligatorio, forzosamente, se debe cumplir. Y si no se cumple, acudo a los elementos jurídicos, los mecanismos de tutela para que me hagan cumplir el contrato, ¿no? Desde que se forma el acuerdo, ya no hay más que hacer ahí, ¿correcto? Entonces, ello, y tiene un componente de heteronomía. Es verdad, porque nuevamente
Nadie es perfecto para que en el contrato podamos, algo que sea muy simple, incluir absolutamente todas las reglas, ¿no? Siempre va a haber alguna regla que se integra, ¿no? Se integra a la norma. Por ejemplo, esta obligación de perfeccionamiento de la transferencia de la propiedad, difícilmente la veo que sea regulada en el reglamento de intereses, ¿no? Pero se integra el 1549 a este reglamento contractual, ¿correcto? Y surge como una obligación por parte del vendedor. Muy bien, esto es lo que les iba a mencionar entonces como, como un preámbulo para ver el tema de la forma, ¿ya? Antes de ello, entonces, vamos a mencionar lo siguiente, ¿ya? Nosotros, de acuerdo al quinto pleno casatorio, seguimos la teoría de declaración, ¿ya? Que es la teoría objetiva de la naturaleza del contrato. Es decir, que prima lo manifestado en la realidad sobre el aspecto psicológico. Es decir, que lo que yo manifiesto, declaro, lo que yo digo, ¿no? Exteriorizo, y ahí vamos a hacer justamente el enlace con la forma del contrato, es lo vinculante para las partes, es decir, genera este principio de confianza hacia la otra parte y le otorga seguridad, ¿ya? Y lo que yo pensaba internamente, por ejemplo, no puede ser de que, amiga, te presto 500 soles, pero me vas a pagar 100 soles de intereses. Pero yo internamente digo, ay, no, 100 soles es demasiado, pero solamente son 5 días, debería cobrarme 5 soles. Lo puedo pensar, pero si no lo exteriorizo, queda en el mundo ideal de las ideas y no tiene relevancia jurídica. Y es decir, si digo sí, estoy de acuerdo, pues ese sí de acuerdo es el que le va a generar la confianza de la parte y es lo que va a vincular, ¿correcto? La manifestación. Eso es, digamos, como nuevamente preámbulo ya para entrar al tema de hoy, que es el tema de forma y del contrato, ¿no? Entonces vamos a empezar. A un stop. Si alguien hasta acá tuviera alguna duda, ya sabe que puede levantar la mano o puede activar su micrófono. Amablemente los puedo atender. Muy bien. Forma del contrato. Un momento. Ya. ¿Qué es la forma del contrato? ¿No? Acá tenemos. ¿Qué pasa? Como nosotros hemos dicho que la diapositiva anterior, existe una manifestación de voluntad o declaración, para mí símil, que se exterioriza, ¿no? Se exterioriza y genera confianza al tercero y seguridad. Ya. Esta forma en cómo se va a exteriorizar esa manifestación, ese, como les mencionaba, sí acepto que los intereses sean 100 soles por 5 días, es lo que es la forma, ¿ya? En este momento que yo exteriorizo y quedo de acuerdo con mi amiga, estoy de acuerdo que me preste los 500 por 10 días y lo digo exteriorizando de manera verbal, ya que es un mecanismo de comunicación en el cual nosotros nos entendemos, como estamos viendo ahorita, eso es lo que es la forma. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple la forma? El rol que cumple la forma radica precisamente en ser el vehículo mediante el cual el acuerdo de voluntades se exterioriza y es percibido por los demás. Nuevamente, el rol es el rol que cumple, perdón, el rol que cumple la forma radica precisamente en ser el vehículo mediante el cual el acuerdo de voluntades se exterioriza y es percibido por los demás. ¿Correcto? Por ejemplo, el escrito, el verbal,
o las derivadas de comportamiento. Ahora vamos a ver, o sea, mejor termino esta diapositiva y voy a compartirles para explicarle el tema de la manifestación de voluntad. ¿Ya? Porque obviamente en su código también tiene una regulación específica. Un momento. Ahora, ¿cuál es la segunda premisa? Ahora bien, en los negocios jurídicos prima el principio de libertad de forma, efectivamente. Yo puedo manifestar mi voluntad como yo deseo. Ya, lo importante es que se exteriorice, que salga ese vehículo. Vale decir que las partes pueden optar por cualquier forma para celebrar. La misma regla rige para los contratos. En la medida que este es una especie de género, ¿no? Del género negocio jurídico. No obstante, puede pasar que la ley puede establecer una formalidad en los negocios jurídicos, en consecuencia, en los contratos. Por tanto, cabe realizar una distinción primordial entre los dos conceptos, los cuales acentuarán las definiciones de forma y formalidad, ¿no? Correcto. Una cosa es el vehículo en cual se exterioriza la manifestación de voluntad, las clases de manifestación de voluntad. Un ratito, eso es lo que vamos a ver. A ver. Muy bien. ¿Cuáles son las clases de manifestación de voluntad? Tenemos, de acuerdo al artículo 141, correcto, que está ahorita aplicable en el Código Civil, no recibía una mutación más allá del tema de acá como estoy refiriendo, de los apoyos y salvaguardas. Tenemos este artículo. ¿Y qué dice? La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Expresa cuando se realiza en forma oral, escrita o a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, digital, electrónico, mediante la lengua de señas o algún medio alternativo de comunicación, incluyendo el uso de ajustes razonables o de los apoyos requeridos en las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a nuestro código hemos asumido, ajá, muy bien, lo expresa y tácita, excelente. Hemos asumido que vamos a diferenciar la manifestación de voluntad bajo el criterio objetivo, ¿ya? Porque hay dos criterios que se siguen. Uno es el subjetivo y otro es el objetivo. Pero si acá ustedes, como he hecho una lectura literal de esta norma, la primera parte de la norma, se puede leer o se puede deducir de que el elemento diferenciador de la manifestación de voluntad expresa y tácita, como dice Eloy, va a ser ¿qué? El medio utilizado para manifestar la voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? En cuanto nuestro Código Civil se acoge al criterio objetivo de la manifestación de voluntad, de modo que será expresa cuando la manifestación se exterioriza a través de medios orales, escritos, manuales, electrónicos u otro análogo, como el apoyo requerido por el acuerdo de, a las necesidades de esta persona. Este medio, ¿por qué se dice que son verbal, escrito, bla, bla, bla? ¿Es por qué? Porque es el lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros todos entendemos cuando es verbal a qué se refiere, porque es la otra persona. Manejamos un mismo lenguaje, ¿correcto? Es directo este lenguaje. Así sean gestos, así sea por escrito en digital, así sea el apoyo, es entendible. El ser humano que está a tu costado o que está, digamos, ausente por vía electrónica, va a entender ese lenguaje, ¿ya? Y ese es justamente el criterio objetivo, a través del lenguaje.
Pero, ¿qué pasa con el otro criterio? Perdón, ¿qué pasa con la otra tipología que es la tácita? Acá no hay lenguaje. O sea, no hay mecanismo de comunicación vía comunicación de lenguaje, sino va a ser a través de comportamientos concluyentes, ¿correcto? Comportamientos concluyentes. Y estos comportamientos concluyentes, que no son un lenguaje que es mecanismo directo para que el otro entienda sobre mi voluntad, sino que estos comportamientos van a hacer que la otra parte interprete que se ha formado o cuál es su manifestación de voluntad, ¿no? Porque tiene que jugarse para que sea el acuerdo. Entonces, por otra parte, ¿no? Siguiendo el texto en cuanto a la manifestación tácita, es aquella cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o circunstancia de comportamiento que revelan su existencia. No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando la gente formula reserva en contrario. ¿Correcto? Entonces el criterio objetivo. El otro criterio subjetivo no lo hemos adoptado, sino acá lo que hemos adoptado es simplemente el tema de separarlo en función al criterio objetivo, que es el mecanismo de comunicación. ¿Cuál es el medio utilizado? Si va a ser lenguaje, es un mensaje directo, es escrito, verbal, y cualquier otra que contenga ese mensaje directo, es expreso. Pero si no es ese lenguaje, sino simplemente va a ser comportamientos, pero tiene que ser obviamente, manifiesta indubitablemente la voluntad, va a ser tácito. ¿Correcto? Por ejemplo, puede pasar, me pasaba una vez, existe o no un acuerdo. Envía a una persona un formato, un formato de un contrato, digamos, de almacenamiento, ya que es un contrato de depósito, y para que la otra parte, ¿no? Depositante, le envía al depositario para que firme. Entonces el depositario ve el contrato, el formato, no lo firma, ¿ya? Pero después de 5 días comienza a ejecutar la prestación. ¿Cómo ejecuta la prestación? Paga, digamos, conforme a lo que se ha establecido en este propio formato, el servicio del depósito, ¿no? Pongamos 2.000 soles mensuales. Y deja sus bienes que van a ser materia de la custodia en el lugar de almacén. Entonces, pero él no dijo nada, no firmó el contrato y tampoco dijo acepto, ¿no? O sea, el lenguaje, ahí sería, lo digamos lógico, sería que responda, por ejemplo, dependiendo de la vía que le haya enviado este preformato, finalmente es una oferta, diciendo, y acepto los términos. Manifestación de voluntad escrita a través del medio electrónico o sustento que ustedes, bueno, que se haya determinado, ¿no? Pero en este caso no lo hizo así. Se recibió el preformato, no dijo nada, guardó silencio y simplemente comenzó a ejecutar. Entonces uno podría decir que esa es una manifestación de voluntad tácita, porque hay un comportamiento concluyente que permite inferir de su voluntad de aceptar el acuerdo, ¿no? Ese acuerdo, ese preformado, ¿ya? Entonces, ¿puede pasar eso? Sí. ¿Se ha visto? También. Sí he visto, más que todo en el tema de transporte, ya que no los renuevan esos contratos, pero ya continúan por años en un vínculo escrito de lado, pero ya pues hay prestaciones ejecutadas y ahí podría eh, como digo, inferirse una manifestación de voluntad, ¿no? Muy bien, entonces sigamos con el tema. Hablé de la forma, muy bien, ya hemos visto la manifestación de voluntad. Esta forma se rige muy bien por el principio de libertad de forma, ¿no? Cuando la ley no designa una forma específica,
Para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Nomás cuidándose, obviamente, que se exteriorice la voluntad, ¿no? Sin eso, pues no hay manifestación. Sin exteriorización, no hay manifestación. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá teníamos que la propuesta de modificación de este artículo por el anteproyecto, dicho sea de paso, que ahorita se está justamente conversando para que exista otra nueva comisión con un nuevo anteproyecto, ¿no? Vamos a ver qué sale, hay que estar atentos a ver qué nos propone. Por ejemplo, acá se hace una mutación de la libertad de forma y se habla de la forma ad probation, ¿ya? Y eso es lo que forma, en realidad debería ser formalidad más que forma, ¿ya? Porque forma, y ahí va la distinción, ¿no? Forma es el vehículo, y el vehículo puede ser cualquiera. Ya hemos visto, la expresión de voluntad puede ser tácita, puede ser expresa. Vehículo puede ser cualquiera, con tal de que la otra parte me entienda, ya sea por mi comportamiento, ya sea por mi lenguaje, está bien, perfecto, ¿ya? Entonces, otra cosa es formalidad. Y eso es el segundo concepto que vamos a analizar. Por eso esta forma aprobativa no debería ser más bien formalidad. El término es correcto, es formalidad. ¿Qué vamos a entender nosotros entonces por formalidad? Y ahí viene la gran distinción entre la forma y la formalidad. Partimos de lo que vimos en la diapositiva, ¿no? Que puede pasar que la ley imponga cierta formalidad para que el negocio sea válido, ¿ya? Ojo, para que el negocio sea válido, o cierta formalidad sin mencionar siquiera cuál es la consecuencia jurídica en la cual, o qué pasa si es que ese negocio o, bueno, ese contrato no sigue esa formalidad, ¿ya? ¿Ok? Entonces, pasa que en muchos artículos de nuestro Código Civil, acá debo yo haberlo mencionado, existen diversos artículos que te dicen, segundo supuesto, el contrato, por ejemplo, de fianza tiene que estar por escrito. El contrato de leasing tiene que estar elevado a escritura pública. El contrato de hipoteca tiene que estar elevado a escritura pública, ¿ya? Entonces, esta elevación a escritura pública, o que esté escrito, ya no es simplemente una forma, porque la forma puede ser libre, sino es una formalidad. ¿Por qué? Porque el código te impone un algo más, ¿ya? Un algo más a ese vehículo que tú tenías libre para que sea válido o para que sea un medio probatorio, ¿ya? Entonces, el dolor de cabeza que causa es este último, el que te imponga un algo más sin que el mismo código sancione con nulidad su inobservancia, ¿ya? Y esto es la formalidad ad probation, ¿ok? Esto justamente es la formalidad ad probation. Entonces, la formalidad, como hemos señalado, es un requerimiento de forma que exige la ley en cuya ausencia no tiene validez o eficacia jurídica.
¿ya? De ser el caso que mencione ese efecto o esa sanción el artículo, ¿ya? Entonces, la probación, como hemos señalado, es la que el legislador dijo debe seguirse o se sigue esta formalidad, pero no sanciona ni con ineficacia, ni con validez, ni con ningún remedio o sanción su inobservancia. Simplemente dice, debe elevarse a escritura pública, suficiente. Esta aprobación, en realidad, y en consonancia con un pleno casatorio, si más no recuerdo justamente, es el tema de la hipoteca contra embargo, ¿ya? Se menciona de que finalmente es una formalidad que no incide o sea, no le causa ningún problema al negocio o al contrato que se ha causado. Es decir, claro, porque a mí lo que me va a importar es sí o no, que si yo no sigo, por ejemplo, si me dicen leasing tiene que ser por escritura pública, yo no siga esa formalidad, ¿no? Sino simplemente lo haga por escrito. Entonces, pero la gran pregunta es, ¿qué pasa si yo lo hago por escrito nomás y no sigo la formalidad de la escritura pública? Esa es la gran pregunta. ¿El ordenamiento qué va a hacer? Entonces, justamente en ese pleno, ahí se menciona, más no recuerdo, que no pasa nada. El negocio, o sea, la hipoteca sigue siendo válida y sigue siendo eficaz. Pero ¿qué va a pasar? Que probablemente ante un juicio, por eso es probar, ¿no? Un tema de probancia, de probar, de acreditar. Vas a tener problemas, ¿ok? Para poder acreditarlo o te va a controvertir la contraparte, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que, séptimo pleno casatorio, muchas gracias. Muchas gracias. Que ese negocio que se ha celebrado sea inválido o ineficaz. Eso es súper, súper importante, ¿ya? Ahora, podría pasar, que también me preguntaba en el tema del leasing, ¿no? Por ejemplo, que dice que tiene que estar otorgada escritura pública para que proteja, o sea, sea inatacable el activo, ¿no? Inembargable. ¿Qué pasa si no está otorgada escritura pública? Ok, yo entiendo que el negocio es válido y es eficaz, lo hemos dicho, ¿no? Entre las partes, pero frente a terceros, ¿será eficaz o será inoponible si no está otorgada escritura pública? Se le pregunta, ¿no? Podría ser, porque ahí dice, o sea, tiene que estar otorgada escritura pública para que goce esa protección y sea inembargable. Entonces, por ese lado podría causar ciertos problemas, ¿ya? Pero, no, vuelvo a repetir, bajo ninguna circunstancia va a ser el contrato nulo o ineficaz. Ahora, otro tema. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero cumplir con lo que dice la norma. Si bien no me sanciona con nulidad o ineficacia o algún remedio de sanción, ¿qué hago? Lo que puedes hacer es siguiendo lo puesto, no sé si acá lo he puesto, en el artículo 14.12, puedes compeler a la contraparte para que pueda darle mayor formalidad a ese negocio, ¿no? Vamos a leer el artículo pertinente. 14.2. Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, estas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida.
La pretensión se tramita como un proceso sumarísimo, salvo que el título de cuya formalidad se trata tenga calidad de ejecutivo, en cuyo caso sigue el trámite o proceso correspondiente. Entonces, ¿qué pasa si tengo este leasing y tengo miedo pues de que no me den esta protección, de que sea inembargable, no se pone ir frente a terceros, si bien es eficaz entre las partes? Entonces, ¿qué hago para decirle, oye, a la otra parte que otorgue la escritura pública para cumplir con la ley y tenga esta protección especial? Pues voy a demandar en función a este artículo 1412 un proceso de otorgamiento de escritura pública. Si no lo quiere, no quiere firmar. Obviamente si quiere no hay ningún problema, ¿no? Pero si no quiere firmar, puedes demandar. Acá dice, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una obligación de la otra parte de llenar, de formalizar, es decir, endurecer el derecho que uno ya tiene. 1412. Muy bien. Esta es la formalidad probativa. Es la que más causa, como te digo, dolores de cabeza, porque no hay remedio, sanción, ¿no? Uno solo tiene que atenerse si es que la norma te dice no puedes recurrir a tal efecto si es que no sigues la formalidad. Ya, no quiere decir que el negocio sea ineficaz, sino que probablemente vas a tener problemas de oponibilidad frente a terceros o tener una protección especial de la ley, de ser el caso que lo diga así. La otra formalidad es la ad substancia, que ahí sí o sí, el ordenamiento jurídico te dice, te jala la oreja y te dice, oye, tú tienes sí o sí que llenar esa formalidad bajo sanción de nulidad. Y ahí te pone remedio y sanción. Entonces, si tú no llenas esa formalidad, no consigues esa formalidad a ese contrato, entonces simplemente tu negocio es nulo y no hay mayor cosa que hacer. Bastaría la figura pública para ponerlo en forma se enteran. Claro, es una buena pregunta. Más que todo para el tema de la protección de inembargabilidad. Pero sí, pues, o sea, ¿cómo hacerlo ponibles a otros? Si es un contrato inscribible, genial, ¿no? O sea, la ponibilidad perfecta es a través de la inscripción. Pero si no lo es, ahí viene el problema. ¿Cómo podría hacer esto ponible? O sea, la única manera que nos vamos a enterar es por juicio, nada más, ¿no? O sea, ya cuando llega a juicio, este tercero, puede pasar, pues, ¿no? Que este se hace pasar como el verdadero propietario cuando no lo es, solamente es un arrendatario, lo transfiere, ¿no? Pero este bien era inembargable. Entonces, ¿qué pasa? Como a través del juicio, a través de la escritura pública, decirlo ahorita este bien es mío, pues simplemente está en leasing, pero el tercero no tenía cómo conocerlo, pero sí lo puedes oponer, no en juicio. El título sí se puede oponer. O sea, para esas cositas, por eso, apróbate, te sirve justamente la escritura pública. Entonces, lo que les decía era que si no se sigue esta formalidad requerida por ley bajo sanción de nulidad, entonces el negocio ahí sin duda es nulo. El contrato es nulo. Clásico ejemplo, y que también lo he visto varias veces en la jurisprudencia, y que obviamente no proceden, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿procede otorgar escritura pública de un contrato de donación de un bien inmueble? ¿Procedería o no procedería? A ver qué me diría BM Juan y Eloy, que están participando. ¿Procedería a otorgar un contrato, perdón, la escritura pública o interponer un proceso de escritura pública respecto a un contrato de donación de un bien inmueble? ¿Qué opinan? Exacto, no procede. ¿Por qué? Porque el negocio es, si no ha cumplido con la formalidad obligatoria bajo sanción de nulidad, el negocio es nulo. Sin perjuicio a ello, igual se interpone, ¿ah? Entonces, por ahí podría declararse improcedente la demanda, ¿no? Porque no hay nada más que hacer. O sea, tienes que sí o sí, exacto, seguir la formalidad. Y así hay más formalidades que impone la ley bajo sanción de nulidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fianza tiene que estar por escrito bajo sanción de nulidad. Entonces, en otras palabras, la forma que sea, por ejemplo, verbal del contrato de fianza
en este contrato no es suficiente para la operatividad del negocio, sino que requiere una formalidad para acceder a la calificación positiva en nuestro ordenamiento jurídico. Ahí sí la formalidad es un elemento, y por eso es un elemento constitutivo del negocio, ¿no? Formalidad obligatoria, prescrita por ley. Si no se cumple, ni modo, pues, se activará el remedio de nulidad. Ujú. Y hay un tercer punto, ya hemos hablado de la formalidad probationem, la formalidad ad substanciam, y hay un tercer tipo, desde tu punto de vista, de eh, formalidad, podría llamarse, ¿ya? Que nosotros vamos a llamar formalización ulterior, ¿ya? O sea, forma, hemos dicho que es el vehículo en el cual se exterioriza la manifestación de voluntad. Formalidad es el algo más que te pide la norma que cumple, ya sea, y si no lo cumples, puedes sancionarlo bajo sesión de nulidad, y si es bajo sesión de nulidad, pues olvídate, contrato nulo. Y si no lo dices, constituiría un medio de prueba, pero también, o sea, si bien es válido y eficaz, puedes tener ciertos problemas, ¿no? Puedes tener ciertos problemas. Y el tercero es la formalización ulterior. Acá, ¿por qué se llama ulterior o posterior? Porque en esta hipótesis, el contrato tiene su forma, ha seguido, de ser el caso, su procedimiento de formalidad, ¿ya? De ser el caso, ya sea formalidad probationem o a sustancia, o simplemente gozaba del principio de libre foro, ¿no? Entonces, en esta hipótesis, el contrato es válido, ya sea porque se observó la formalidad solemne requerida o porque no requería ninguna y se celebró bajo cualquier signo formal, ¿no? O sea, vehículo, forma. A pesar de ello, en sede de ejecución del contrato, si ya no estamos en la etapa constitutiva, sino ya en la etapa de ejecución, por mandato de ley o pacto, ¿ya? Mandato de ley o pacto, los contratantes se encuentran obligados a mejorar el título. Los contratantes se encuentran obligados a mejorar el título. Entonces, dos temas. No estamos hablando de forma, porque no es que estamos hablando del vehículo en el cual se manifestación de voluntad ya se efectuó. Tampoco estamos hablando de formalidad, porque de existir ya se cumplió, y si no existía, no existe formalidad, simplemente es una libre forma. Sino estamos hablando de una obligación posterior, ¿no? Dice, los contratantes se encuentran obligados a mejorar el título, ya sea por mandato de ley o por pacto. Entonces, a pesar de ello, en sede de ejecución del contrato, por mandato de ley o pacto, los contratantes se encuentran obligados a mejorar el título. Esto es formalizar o documentar el acto para que de este modo consolidar los derechos involucrados. Entonces, ¿cuál es este supuesto? Justamente el artículo 14.2. ¿Qué es lo que señala este artículo 14.12 del Código Civil? Establece que las partes pueden compelerse a otorgar mayor oponibilidad al título siempre y cuando cuenten con los siguientes presupuestos, ¿no? La ley disponga la obligación de formalización ulterior o que se origine en un pacto celebrado por parte.
En la sintonía con lo expuesto, también el artículo 1549 del Código Civil es un mecanismo del 1412, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace este artículo aplicable para el contrato de compra-venta es generar una obligación en la cabeza del vendedor de perfeccionar la transferencia de la propiedad. ¿Y qué es perfeccionar la transferencia de la propiedad? Endurecer el derecho que ya tiene a través del otorgamiento de una formalización, por eso formalización ulterior, ¿no? O documentación que lo pone en mejor posición a la parte. Entonces, como bien decía su compañero en el chat, ¿cómo hago ponible al tercero, ¿no? La existencia de una situación específica? Por ejemplo, el de la propiedad, pues el mecanismo de ponibilidad perfecto, perfecto en realidad si se une tanto la inscripción con la posesión, ¿ya? Pero de alguna manera el mecanismo que da mayor seguridad a un derecho adquirido, pese a que la propiedad se transfiere de manera consensual, es justamente la publicación en registros públicos de esa situación, de ese título. Ya, ahí ya puedes estar seguro y lo haces oponible a tercero. Entonces, es un mecanismo de endurecimiento de este derecho, que el pleno casatorio, si más no recuerdo, es el noveno, por me decía otro compañero, también el séptimo es el que regula el tema de la hipoteca con embargo, entonces el noveno, del otorgamiento de escritura pública, señala no solamente que se restringe esta obligación esencial de perfeccionar la transferencia para la propiedad, sino lo extiende para cualquier derecho real, ya que sea inscribible. Eso es bastante importante leer ese pleno, que es el que mencioné, es el noveno pleno casatorio. Entonces, en pocas palabras, la obligación de formalización ulterior entra a tallar en la etapa de ejecución del contrato. ¿Ya? Pasamos forma, pasamos formalidad y entramos a ejecución. Es decir, luego de su celebración, que presupone la validez del mismo. Por tanto, pertenece al ámbito de cumplimiento obligacional, dentro del cual perfectamente es aplicable lo dispuesto en este artículo que hemos leído, ¿no? 14.12, en virtud del cual el comprador está legitimado a mejorar su título a través de la formalización. Esto entonces, desde nuestro juicio, es la formalización ulterior, que no es más que una obligación, llámese legal, llámese contractual, ya, de mejorar el título, formalizando o documentando el acto. Entonces, y esto también se complementa muy bien con esta formalidad aprobación, ¿no? Que te dice, oye, sí, como ya dice el compañero, leasing, escritura pública, hipoteca, escritura pública, pero no te sanciona sin observancia. Entonces, lo ideal sería complementarlo con esta obligación de formalización ulterior. O sea, decirle a la parte, emplazarle por la obligación legal de esta formalización de formalización ulterior, la obligación de formalización ulterior, ya hemos dicho, 14.12, 15.49. Oye, documentame o dame mayor formalidad a la que yo tengo. Y mucho más porque la ley dice que tiene que ser así, ¿no? Entonces se complementa muy bien la formalidad probatione con esta obligación de formalización ulterior. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora en estos minutos que quedan. Si tienen ahorita alguna pregunta, genial. Tenemos todavía 25 minutos, bueno, 20 minutos, ¿ya? Porque voy a terminar 5 minutos antes por si alguien desea preguntar algo. Si no, pueden hacer las preguntas que ustedes consideren. Bien, como no hay preguntas, vamos a entrar
Sí, Giampiero. Sí, buenas noches, doctor. Una consulta, ¿me lo escuchar? Sí, te escucho. ¿Qué tal si una de las partes es el Estado y el otro es un particular? ¿Cómo sería esta exigencia de la formalidad? Mm, Dependiendo más que de las partes, yo creo que dependiendo del tipo de contrato que se celebre, ¿no? Porque, ¿a qué contrato te refieres? Porque ahí más que todo, ¿cómo califico yo la formalidad? Es en función al contrato. Por ejemplo, ¿no? Si es que yo celebro, digo, una compraventa directa con la SBN, que es una entidad estatal, ya que me faculta la ley, puedo hacerla. Si bien es un contrato civil, ¿ya? Y sigue las normas de la teoría general del contrato y la teoría general de obligaciones, y por tanto, obviamente, las normas de formalidad, de forma y formalización ulterior, también es cierto de que para estos contratos de compraventa directa, de, no sé, de arrendamiento, hay también varios contratos igualitos que el Código Civil, solamente que para regulación particular de ellos, ¿no? Tienes que seguir reglas particulares, ¿ya? Reglas particulares, que sí o sí tienen que seguirse para que se genere efectos el acuerdo al cual has llegado, ¿ya? No se podría decirse, o sea, en términos sencillos, podría decirse, ¿no? Que en esa regla particular la compraventa directa tiene que estar, no sé, suscrita, podría ser, ¿no? Suscrita por el titular del pliego. Te podría decir también que tiene que tener la cuenta, o se tiene que señalar la cuenta interbancaria, ¿no? A donde se va a hacer el depósito. No sé, tiene que estar pasado, digo, ¿no? Una notaría específica, qué sé yo. Entonces, esas reglas particulares que te siguen, que uno podría pensar, oye, formalidad, ¿no? Formalidad. En realidad, más que formalidad, son particularidades por la naturaleza del contrato civil, administrativo, civil, pero finalmente es una conjunción que se tiene que seguir para que éste tenga efectos, ya, conforme a esa regla. No sé si por ahí va tu pregunta o referida más a que... Sí, de hecho es un caso de una compra-venta, Ujú, donde el Estado se niega a formalizar el título de compra-venta, la parte que es considerada como comprador. ujú. Perfectamente lo puedes demandar. Sí, ¿por qué? Porque hoy el Estado también se le aplica, por más nuevamente que tenga sus reglas particulares que se rijan por la 29151, eso no quiere decir que la compraventa que tú has celebrado con ellos deje de ser civil y por tanto deje de aplicarse la regla civil. Y como hemos dicho, si no quiere formalizar ese contrato, tú puedes demandarlo. Justamente esa es la obligación. O sea, me entiendo, formalizar, ¿te refieres a firmar la minuta o a qué más? ¿Ya hubo un acuerdo, ya hubo un informe previo? ¿O qué es lo que Ya hubo hubo? un acuerdo y el comprador ya se le dio el dinero, solo falta el documento donde se explique de qué es el nuevo propietario. Ya, o sea, pero ese acuerdo, ¿cómo se ha manifestado? Es un contrato verbal. Verbal. Ya. Ok, sí. Entonces, perfectamente lo puedes demandar justamente eh, por el 1412, ¿no? Salvo que tenga una formalidad obligatoria, pero me parece que no debería tener una formalidad obligatoria ese tipo de contrato. Pero si la ley pone una formalidad obligatoria a ese contrato específico, pues hay que leer la disposición específica, ahí ya no se podría demandar porque sería nulo, ¿ya? Pero si no impone, como creo que es en tu caso, se le puede exigir justamente en virtud de este 1412, ¿no? Si bien, como dice, no existe una
una formalidad específica, porque es libre forma el contrato de compraventa, pero sí existe la obligación de la contraparte de darle formalización o documentación al contrato. Y eso es el 1412. Entonces, en tu caso, nuevamente, lo que tienes que hacer es ver en virtud de qué ley se ha celebrado el contrato, si esa ley impone sanción de nulidad al contrato de compraventa, naturaleza civil, administrativo que ha celebrado. Si no lo impone, es factible demandarlo al Estado, aún siendo Estado, porque no deja de ser parte, ¿ya? Por el 1412, para que se cumpla esta obligación de formalización ulterior. Ujú. Gracias por tu pregunta. Juan, veme, Juan. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, aló. Sí. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, querías un comentario antes sobre la última pregunta, Ujú, porque señala que es un bien del Estado. Entonces, en los bienes del Estado siempre hay un procedimiento, ¿no? Y ujú, siempre son actos administrativos. Entonces, de acuerdo al procedimiento que se ha establecido, se tiene que revisar el procedimiento que tenga y con qué finaliza, ¿no? Porque hay veces que no terminan en una escritura pública, sino que pueden terminar en algún título de propiedad, a veces cuando son las municipalidades, o sea, dependiendo del procedimiento, por ejemplo, como COFOPE, ¿no? Que ujú, termina adjudicando y no termina otorgando una escritura pública, sino un documento al cual ellos llaman título de propiedad, ¿no? O puede ser que la misma resolución que termina manifestando, finalizando el procedimiento administrativo, termine ya con ello transfiriendo, ¿no? Porque también es un instrumento ujú. público la resolución administrativa, ¿no? Pero tendrían que revisar el, con qué institución están y bajo qué modalidad han hecho la transferencia, ¿no? Pero dice que es una compra-venta, que se pagó el precio. Parece que hay muchos matices, ¿no? Exacto. Este, lo que yo quería preguntarle es sobre la formalidad, ¿no? ¿Por qué el Código Civil o el legislador estableció formalidades para algunos casos? ¿Y por qué en otros casos no? ¿A qué se? O sea, ¿cuál es la razón? Por ejemplo, en la donación, ¿por qué la escritura pública? Me ponía a pensar que quizás sea por motivos de seguridad, ¿no? Porque supuestamente en la donación, como no hay el pago de un precio, no hay una contraprestación, se necesite que sea a través de escritura pública. Pero actualmente, por ejemplo, en la actualidad que tenemos, donde Ujú, muchas veces no hay, perdón, hay certeza sobre los actos que realiza el notario, hay firma electrónica, el notario puede que, por ejemplo, tenga un minutario donde tenga las minutas que ante él se han firmado y donde está la certificación de firmas de ambas partes, contratantes, donatario y donante, por ejemplo, se tiene total certeza de la identidad de las personas. Respecto del contenido, este, no, el notario no interviene en la elaboración del contenido, ¿no? Porque es voluntad de las partes establecer el contenido de un contrato. ujú, Entonces, quizá las normas, o hay normas que ya no, las formalidades de que desde el 84, que soy el código hasta ahora, ya no deberían mantenerse y que el avance en identificación de personas, eh, no haga necesario las formalidades si es que fuera por seguridad, ¿no? Porque no encuentro por qué otra razón en un caso establece formalidades y en otros casos la libertad, que en realidad todo el derecho privado siempre debería ser la libertad contractual, ¿no? Siempre y ujú, cuando se pueda probar que se celebró el contrato. Esa era mi pregunta, ¿por qué las formalidades, no? ¿A qué se debe su existencia? ujú. Bien, muchas gracias. Excelente comentario y pregunta a la vez, ¿no? Efectivamente, como bien decía su compañero, excelente, lo ha dicho. O sea, habría que ver, como se mencionó, bajo qué norma se reguló este contrato de compraventa. Como les mencionaba, la 29151 tiene un procedimiento particular, ¿ya? O sea, no es que simplemente se firma el contrato y ahí quedó, sino tiene que seguir todo un procedimiento de revisión, hasta un procedimiento administrativo, tiene que haber informe, inspección, entre otros, valorización, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Habría que ver si se hizo en función a esta ley, quiere decir que también estatal, como me señala,
Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? ¿Qué no se ha cumplido? ¿Y cuál es, digamos, la excusa del Estado en todo caso de no formalizar? Habría que ver. Y si no es así, puede ser un bien municipal también, que también tiene su ley orgánica y probablemente sus documentos internos que también regulen una específica eh, procedimiento particular, ¿no? Y qué es lo que ha pasado. Pero si no estuviera en ninguno de esos supuestos, aunque también, como dice su compañero, el Estado también tiene limitaciones para celebrar, no es que sobre sus bienes puede celebrar libremente cualquier acto, ¿no? Se tiene que regir por la ley, como decía, 21151, sí o sí. Entonces, pero pongamos un puesto hipotético, que no estuviera en ninguno o sea, no implicara el regimiento de esta ley que de alguna manera fuera pues válido este procedimiento, porque la mayoría de veces el Estado celebra contratos nomás sin hacer caso a las leyes, o siendo caso omiso, tal vez por ahí podría haber una excepción por el valor del bien, podría ser, ¿no? Podría ser de que pueda usarse el 14.2. Nuevamente, siempre y cuando la única regla sea la aplicar el Código Civil. Si hay otras reglas y otros procedimientos, pues habría primero que ver dónde está el vicio, ¿no? De ese procedimiento, qué es lo que pasó, y luego, después de ello, ya ver si es posible o no demandar una formalización ulterior. Y el segundo punto es una pregunta muy, muy interesante y creo que el mismo doctor se ha respondido excelente. O sea, ¿por qué se exige la formalidad? ¿No? Si finalmente todo hay libertad, autonomía de las partes, más la autonomía de las partes se divide, ¿no? Entre la libertad de contratar y la libertad contractual. La libertad de contratar es justamente elegir la forma en que yo quiero contratar, ¿no? Y lo dice, principio de libertad de forma. Entonces, ¿por qué me imponen para ciertos contratos una formalidad? Podríamos encontrar la respuesta en la inspiración italiana, que es una tradición jurídica, pero ya, ¿y qué dicen esos italianos? Puede, por ejemplo, de por qué tiene que existir esta formalidad, ¿no? Uno de los primeros motivos, como bien decía su compañero, es dar certeza al contrato. Certeza al contrato. El compañero decía, pero claro, pero certeza al contrato, pero ¿por qué si ya bien podría no otorgarse escritura pública, simplemente haber firmas legalizadas, o como bien decía, con la firma del notario suficiente, están pues en este acervo de minutario, ¿no? Que tiene el notario. Aunque ellos dicen que no es protocolar ese documento, ¿no? Que sé ellos y que bla, bla. Pues hay todo un tema. Una vez quise ver un minutario y casi no me dejan. Pero bueno, entonces el punto es que existe certeza. Y es otra finalidad es ratificar la voluntad de las partes de celebrarlo o concluirlo. Es decir, potenciar un adecuado y prudente razonamiento de los agentes económicos. Es decir, vuélvelo a pensar. ¿Estás seguro que quieres suscribir ese contrato? ¿Estás seguro que quieres ratificar esa decisión? Piénsalo mejor, te doy una segunda oportunidad para que lo hagas, ¿no? A ver, por ejemplo, acá también tenemos otra cita de Federica Bertoldi, 2016, que señala que la formalidad sustancia cumple la función de llamar la atención a los contratistas sobre el valor del negocio, que también mencionaba el compañero, lo que hace que las partes sean responsables de lo que declaran. Ojo, vas a celebrar sobre este monto y se dan cuenta los que involucran mayor valor económico, mayor valor de intercambio, son los que tienen formalidad más fuerte, por así decirlo. En efecto, se insta a las partes a reflexionar sobre la importancia económica del acto que está a punto de realizar, celebrando el contrato y decidir sobre ello después de un examen maduro. Por lo tanto, un medio indirecto de defensa de las partes contra su propia supuesta ligereza. Además, se agrega una función de atribuir unicidad y certeza al contenido de las declaraciones, ¿no? La autora también expresa al otro lado de la doctrina, sin embargo, que se ha demostrado críticamente que la formalidad a sustancia, precisamente porque se requiere bajo pena de nulidad
y preordena más que una protección de las partes a la protección de toda la comunidad y en esta perspectiva la seriedad y la conciencia. La negociación y la certeza del contenido del negocio jurídico constituirán intereses públicos y sociales generales, incluso antes de los intereses particulares. Entonces, de acuerdo con mi compañero, o sea, me parece una excelente intervención, en el sentido que bien se puede cuestionar de que por qué si la naturaleza en principio es privada, ¿no? Tendría que exigirse por un interés económico, por la certeza o por el tema de que se ratifique la voluntad, cierta formalidad a ciertos actos, porque eso podría entorpecer no sé, el tráfico, ¿no? El tráfico económico en vez de ser beneficioso para la sociedad. Ahora, la otra parte también te va a decir, oye, por si acaso también hay un artículo del Código Civil que te dice que el contrato también tiene una función social, ¿no? Ahí, por ahí podría ir la discusión, me parece excelente la intervención en el sentido que bien se podría plantear alguna modificación. Muchas gracias. ¿Y alguien más había levantado la mano, me parece? Sí, doctora, yo solo quería hacer mención, o sea, no sé si me podría volver a repetir la ley que hizo mención. Ah, es que tu contrato 29151, eh, Ya, 29151, esa es la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales. En esa ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales regula justamente este contrato que te refieres de compraventa, ¿ya? Si no está ahí, está en su directiva. Las directivas de la SBN, toda la regulación de ese contrato. Pero, insisto, eso ya tendría que ser un análisis particular del mismo contrato, ¿no? Pero la única manera de que se aplique este 1419 tal cual es en el sentido de que no esté sometida a la aplicación de esta ley. Ya, o sea, es decir, no sea un bien estatal, y se haya excluido su aplicación por algún motivo. Es lo único, porque o sea un bien municipal y se someta a la aplicación de la ley orgánica. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, entonces si no hay pregunta de inquietud, les agradezco por haber asistido. Muchas gracias por ambas las intervenciones, tanto de chat y tanto verbalmente. Me han hecho pensar mucho, ¿no? De la antigüedad de o bueno, las tradiciones que tenemos, que incluso sigue teniendo los países de Italia y demás, ¿no? ¿Y por qué seguimos así si esto más bien entorpece el tráfico, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias entonces, que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por su excelente ponencia. De verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para todos los participantes hoy. Eh, Muchas gracias también por absolver las dudas y preguntas de cada uno de los participantes. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, entonces hasta luego. Ya viene el siguiente ponente en unos minutos. Se toman un receso. Hasta luego. Sí. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado la primera sesión que se tenía programada para el día de hoy. En breve se estará dando inicio a la segunda. Recordad que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno.